Yanina Bruni Barcala es abogada y tiene la especialización para la magistratura en UNSAM, es consejera de familia, de juzgado de familia número 3 de nuestro departamento judicial de Moreno General Rodríguez, y Gabriela Carpinetti es abogada también de nuestro colegio, directora nacional de promoción y fortalecimiento de acceso a la justicia del Ministerio de Justicia de Nación. Bueno, un poco en esta jornada, como habrán visto el título, la dimos en llamar Índice Crianza y herramientas estratégicas para el cumplimiento de la obligación alimentaria. Y es un tema que venimos hace un tiempo poniendo en agenda para más y mejores políticas públicas en lo que hace al cumplimiento de esta obligación alimentaria, que sabemos que no es un problema nuevo, que es un problema que lleva su tiempo, que lleva una larga lucha, sobre todo de las mujeres, en la búsqueda del cumplimiento de esta obligación, que afecta mayormente a mujeres, pero principalmente a los niños, niñas y adolescentes, que son los receptores, ¿no es cierto?, de esta obligación alimentaria. Entonces, bueno, en las charlas con las compañeras lo que decíamos era, ¿dónde lo llevamos? ¿Dónde hay que llevar esta herramienta, ¿no?, para que se haga efectivo tanto el índice crianza como todas las otras herramientas que venimos trabajando en materia de realmente hacer efectivo este cumplimiento de la cuota alimentaria y además reducir la brecha en el acceso a la justicia, porque un problema muy grande, además del incumplimiento de la cuota, es la brecha en el acceso a la justicia que hace principalmente a las mujeres y a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cómo llevamos esta herramienta? Bueno, principalmente se nos ocurrió, más allá de presentada a la legislatura, en diputados, que ya fue realizado, la legislatura bonaerense, en Cámara de Diputados de la Nación, es llevarlo a los colegios, colegios de abogados y abogadas, colegios de magistrados y funcionarios judiciales, que son quienes tenemos que implementar esta herramienta en el litigio. Nosotros como abogados y abogadas y los jueces, juezas y todos los efectores dentro de la justicia poder aplicar estas herramientas. Desde ya que esta demanda a todas las que integramos este panel nos llega por las diversas áreas donde nos toca cumplir funciones, además nos toca tener funciones en áreas ejecutivas de acceso a la justicia, entonces vemos esta gran falencia en el acceso a la justicia por parte de las mujeres, porque en su mayoría cuando nos vienen a consultar por esta demanda son mujeres. Los últimos operativos que tuvimos en conjunto con el CAJ de cuota alimentaria, no me arriesgo a decir un número porque lo tenemos establecido, por un 95% de las consultas eran de mujeres. Bueno, nos llega por los juzgados, por también las efectoras de justicia que ven esta problemática a diario, la cantidad de audiencias, la cantidad de demandas y reclamos que se generan en esta materia. Así que bueno, esto es un poco traerles la herramienta, difundirla, que ustedes también sean efectores de difusión de esta herramienta, de todas las herramientas que hay, índice de crianza y otras herramientas para el litigio. Como decíamos, este incumplimiento tiene doble impacto, ¿no?, los derechos de las mujeres y también los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este año se presentó un informe del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires sobre el incumplimiento de la cuota alimentaria, que arroja la tremenda cifra de que el 68% de los progenitores no convivientes no cumplen acabadamente con la obligación alimentaria. Algunos directamente no la cumplen, otros la cumplen mal, otros la cumplen en un monto muy inferior, otros la usan como herramienta de extorsión, porque también esta parte es una, no debemos perder de vista que es una forma de violencia económica, tanto el incumplimiento como el incumplimiento irregular, ¿no? Es decir, si no me dejas ver a los chicos, no te pago la cuota, si no, el chico no hace tal cosa o la chica no hace tal cosa, no te pago la cuota. Esto también genera, es un tipo de violencia de género en el marco de la 26485, ¿no es cierto? Y un aspecto importante, que ahora Sol también lo va a explicar, que está incluido dentro del índice de crianza de este incumplimiento, son las tareas de cuidado. O sea, el incumplimiento de la obligación alimentaria no abarca solamente las necesidades materiales del niño, niña, adolescente, vestimenta, comida, habitación, gasto de la casa, sino que también tiene un componente muy importante de tareas de cuidado. Cuando el progenitor incumple con la obligación alimentaria, está incumpliendo también con una parte grande de lo que son tareas de cuidado, y eso está incluido en el índice de crianza que ahora va a explicar también Sol. Y bueno, como decía, también todo esto impacta enormemente en la brecha del acceso a la justicia que ya existe, en esta brecha que ayer un candidato en el debate la negaba, como hablábamos con Sol recién, que no existe la brecha salarial
bueno, sí que existe, y también existe la brecha en el acceso a la justicia entre mujeres y varones por varias cuestiones. La mayoría de los reclamos, como veníamos diciendo, son iniciados por mujeres, y hay una cosa muy importante que es estos procesos de familia, acá casi todos saben, son abogados y abogadas. Estos procesos de familia requieren patrocinio jurídico, patrocinio letrado, digamos. No podemos iniciar un proceso de reclamo de cuota alimentaria si no es con un patrocinio letrado. ¿Cómo accedemos a este patrocinio letrado? ¿Cómo hacen las mujeres en esta recorrida de, bueno, ¿cómo hago? ¿Saben? Tengo esta herramienta, ¿cómo lo hago efectivo? Bueno, empieza como la recorrida por las diferentes instituciones y lugares para ver cómo accedo a este beneficio, a este patrocinio, que es un derecho que tienen para poder acceder a este derecho. En general, muchas de ellas no pueden pagar un abogado, otras sí, entonces bueno, ahí está como más cubierta esta parte del patrocinio. Y bueno, ahí tenemos como las defensorías en nuestro departamento judicial y en todo el departamento judicial, las defensorías en los civiles, que también están bastante abarrotadas de casos con estas demandas. Y tenemos dentro de este colegio, y en articulación con los organismos estatales ejecutivos, los patrocinios jurídicos gratuitos. Pero también es importante que quienes ejerzan este patrocinio jurídico gratuito lo ejerzan con estas herramientas, con este conocimiento y pudiendo pedir los procesos con estas nuevas herramientas para que se hagan efectivos. Otra de las falencias que hace el acceso a la justicia y que agranda la brecha entre mujeres y varones es la falta de información. Muchas mujeres me dicen, ¿y pero cómo hago? ¿Cómo hago para pedir esto? ¿Cómo hago para aplicar el índice de crianza? ¿Cómo hago para pedirle algo? ¿Cómo hago? ¿Me corresponde? Para que sepan también que le pueden pedir a familiares. Muchas mujeres también les deben pasar, ustedes vienen y dicen, pero tiene trabajo en negro, pero no tiene trabajo en blanco, ¿de dónde le voy a cobrar? ¿No? Bueno, eso también, informarles que sí, que pueden hacer su efectivo, su derecho igual, que todas las herramientas novedosas y creativas que tenemos que implementar los abogados, abogadas y los efectores de justicia son justamente para eso, para que no se abstraigan el cumplimiento de la cuota y sea garantizado para estos niños, niñas y adolescentes, como para las mujeres a cargo, que en su mayoría son hogares monomarentales. También necesitamos un poder judicial que no pierda la perspectiva del interés superior del niño por la Convención de los Derechos del Niño y la perspectiva de género en estos juzgamientos, que no prejuzgue con estereotipos de mala o buena madre y de cómo se presentan a pedir este cumplimiento de la cuota. Bueno, después Gabriela va a hablar un poco de las herramientas jurídicas, pero se me ocurrían algunas en el litigio para poder ser novedosos y creativos con estos pedidos de cumplimiento de cuota alimentaria. Por un lado, el porcentaje del sueldo que se pide para que se establece como cuota de alimentos. Para eso tenemos el índice de crianza, para poder tener algún parámetro, ¿no? Que está, después se lo va a explicar, pero desarrollado por edad, por franja etaria, con prorrateos y demás. Lo mismo para el porcentaje de actualización. Hace un poco salió un fallo de Cava, donde la abogada inicia un incidente de modificación del monto de actualización, del porcentaje de actualización, y pide que se actualice con el índice de crianza, ese porcentaje. Luego tenemos, que en esto yo hago bastante hincapié desde el territorio, la ley 12.569, que es la ley de violencia intrafamiliar. A partir del formulario nuevo que se implementó para estas denuncias en mayo de este año, creo que es, sí, mayo, hay un ítem específico que tiene la policía en el formulario entero, que es alimentos provisorios. Entonces es importante que asesoremos de donde nos toque estar, escuela, espacio de salud, organismo estatal, abogado, abogada, que pidan, que hagan marcar el ítem, que solo marcan el ítem, pide alimentos provisorios. Entonces, cuando eso llega al juzgado, la resolución, la medida, tiene que salir con alimentos provisorios ya. ¿Y esto qué garantiza? Por lo menos un tiempo de alimentos provisorios hasta que la mujer pueda iniciar ese proceso de alimentos, porque también saben que muchas veces la denuncia es, no lo quiero denunciar porque dejo de cobrar alimentos, me quedo sin nada. Entonces tiene que salir la medida con estas dos cosas, con la medida de exclusión, de cese de hostigamiento, lo que sea, más la medida de alimentos provisorios, un monto de alimentos provisorios. Y eso da un margen, por ahí lo ponen por 3 meses, 6 meses, da un margen para poder iniciar el procedimiento correspondiente de alimentos. Mientras tanto, es una medida. También poder denunciar por desobediencia el incumplimiento de esta medida, ¿no? Porque si sale, estamos acostumbrados a denunciar por desobediencia las
exclusiones o los incumplimientos de las exclusiones, los incumplimientos de la prohibición de acercamiento, pero si esto sale con la medida de prohibición de acercamiento, la medida de elementos provisorios, también está dentro de una manda judicial y también el incumplimiento configuraría una desobediencia. Digo, como herramientas para ir pensando, ¿no? Ser creativos en cómo hacer que esta cuota se cumpla. Y después tenemos el problema de la ejecución, esto que decía, a veces que te dicen, ¿y cómo lo voy a ejecutar si tengo una cuota de 100.000 pesos? ¿Y cómo lo voy a ejecutar si no tiene nada en blanco y demás? Bueno, ahí tenemos como el artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación nos permite ser un poco más creativos y novedosos en este tipo de medidas. Tenemos la inscripción al registro de deudores alimentarios, que ya viene hace tiempo, ¿no? Que impide renovar el registro a la persona que es deudora, entre hacer otros trámites. Pero ahora también tenemos fallos nuevos con incorporación al veraz del deudor por deuda de alimentos. Y tenemos uno muy reciente que se ha cobrado la cuota de alimentos a través de la factura de luz y gas. Sí. Es decir, se obliga a las empresas a incorporar este monto en la factura de luz y gas o gas, ser agente de retención y pasar esto a la cuenta que designe el juzgado. Bueno, en ese marco el 553 es bastante amplio, ya lo saben, para permitirnos pensar en el marco de lo razonable y ser creativos, mismo los abogados y abogadas que pedimos las medidas como los efectores del Poder Judicial. Bueno, era un poco esto, traer el tema, ponerlo en agenda, difundirlo, trabajarlo, pedir que seamos, que lo usemos, que utilicemos todas las herramientas que tenemos para este cumplimiento, en nuestro ejercicio diario, en nuestro asesoramiento, en los efectores de justicia, que tenemos acá varios integrantes de la justicia departamental, que sabemos que hacen un enorme esfuerzo con los pocos juzgados de familia que hay, hacen un enorme esfuerzo por garantizar este cumplimiento. Y bueno, para esto le dejo la palabra a mis compañeras para que sigamos profundizando en las herramientas. Perdón, yo quería hacer algunos agradecimientos de apertura. Para nosotras es muy importante la presencia del presidente del Colegio de Abogados, el doctor Francese, que es la presidenta del Colegio de Magistrados, la doctora Luisa Raya Vera, que es nuestra vicepresidenta. También tenemos funcionarios, empleados del Poder Judicial, concejalas de nuestro Consejo Deliberante de Moreno y de General Rodríguez, y tenemos funcionarios también del municipio de Moreno que, hay que mencionar el acompañamiento porque es muy importante en la iniciativa que llevamos adelante con Jessica, que estén las personas y principales actores departamentales en el uso de la herramienta que hoy las compañeras vienen a brindar. Bueno, gracias. Gracias, la verdad, muchísimas gracias a Jessy y a Débora por abrir este espacio. Bueno, también a Nahuel, que se acercó, el secretario de Justicia de acá. Bueno, muchísimas gracias y obviamente a todos ustedes que se acercaron para poner en para aprender un poquito y ver qué se puede sacar de útil de esta herramienta que es el índice crianza. Yo trabajo en un área de género del Ministerio de Economía, una Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género que se creó con este gobierno recientemente, hace 4 años, y justamente trabajamos para poder aportar un enfoque de género y diversidad a toda la política económica y hacer visibles problemas que de otro modo no serían vistos de ninguna manera como problemas económicos. Y un poco, resumí mucho, pero en eso se inscribe, digamos, en ver el problema de la deuda o obligación alimentaria como un problema económico, es que se inscribe esto del índice crianza, ¿no? Ustedes saben que, bueno, en nuestro país las mujeres destinan por día 6 horas y media a todo lo que son las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas, ¿no?
no hace falta que les diga lavar, planchar, cocinar, llevar y traer chicos de la escuela, bueno, todas esas actividades insumen en promedio 6 horas y media por día. Son 6 horas y media que las mujeres no las tienen para, por ejemplo, trabajar de manera remunerada, que las mujeres que están en hogares con bajo, sí, con lo que se llama clima educativo bajo o con menores recursos, no las tienen para estudiar o las tienen menos para estudiar que el resto de las mujeres y que sus pares varones, digamos, lo importante. Son 6 horas y media que no las tenemos para poder dedicarnos a, qué sé yo, a ir a tomar un café, ¿no? Y a tener esos encuentros que son muy importantes, que impactan en nuestro trabajo también remunerado, en la posibilidad de ascender. Bueno, por todos estos motivos, las mujeres llegan al mercado de trabajo en distintas condiciones que sus pares varones, ¿no? Por eso tienen menores niveles de empleo. Aún ahora que estamos con el nivel de empleo más alto de historia de nuestro país, en el primer trimestre llegamos a 48.1% y ahora en el segundo se mantuvo bastante en 48%. Aún así, ¿sí?, tenemos una brecha de empleo de 18 puntos respecto a nuestros pares varones, tenemos mayores niveles de desocupación, tenemos mayores niveles de informalidad, ¿no? Es decir, todo este incremento del empleo es a costa de un alto porcentaje, casi un 40% de empleo informal entre las mujeres. Esto trae costos para nuestra vida cotidiana hoy, por ejemplo, en los ingresos, ¿sí? O sea, tenemos ingresos que son, como recién decía Jessy, ahora bueno, esto se está poniendo en cuestión, etcétera, pero son ingresos que son un 28% más bajos, ¿sí?, que los de los varones, y los ingresos laborales, es decir, que se obtienen no solamente, digamos, los ingresos totales tienen que ver, por ejemplo, con los ingresos de jubilaciones, planes, etcétera, otro tipo de percepciones, ¿no? Ahora, los ingresos puramente laborales también tienen una brecha del 24% y entre trabajadores y trabajadoras informales, esto me parece importante, es una brecha del 35%. Esto quiere decir que cuanto más abajo vamos en la escala de ingresos, en la escala de condiciones de vida, mayor es la desigualdad entre varones y mujeres. Y todo este preámbulo, ¿por qué lo digo? Porque todas estas desigualdades se incrementan todavía más cuando ponemos el foco en un tipo de hogar que, digamos que no en la mayoría, pero son cada vez más, que son los hogares monomarentales en nuestro país. ¿Por qué decimos monomarentales? Hoy la palabra sería monoparental, porque son hogares con niños y niñas a cargo de una sola persona adulta. Le decimos monomarentales porque en el 90% de los casos que se dan en estos hogares, la que está a cargo, la persona adulta a cargo, es una mujer. Estos hogares son el 11,7% de todos los hogares de nuestro país. No sé si qué pasa que no nos... Ah, ya está, pará. Pero sí, porque yo acá lo abrí, ¿ves? Si pongo presentar. Si no, les cuento, ¿no? Ahí está, buenísimo. Son 1.600.000 hogares, bueno, más de 1 millón en realidad. Son casi 1.7, porque esto quedó redondeado para abajo, pero es 1.672.000, una cuestión así, hogares monomarentales. Esto es 1 de cada 4 hogares con niños y niñas en nuestro país. O sea, 11,7 del total de hogares, pero cuando miramos con niños y niñas son 1 de cada 4. Por eso les digo, es una formación de hogar cada vez más común y viven 3 millones de niños, niñas y adolescentes en estos hogares, lo cual equivale, yo soy bastante, me gusta imaginarme las cosas, casi 60 veces la cancha de Boca llena, ¿sí?, de niños y niñas, ¿no? Y son hogares donde las condiciones de vida son más difíciles, digamos, acá tenemos un proxy de un indicador, digamos, cercano a pobreza. La pobreza no la puede medir nadie que no sea el INDEC, digamos, por distintas cuestiones que tienen que ver con cómo se captan los ingresos y qué sé yo, pero esto que sirve como aproximación, lo que nos muestra es que los ingresos de la jefa de hogar, con mayor frecuencia, en los hogares monomarentales, no alcanzan la canasta básica total, ni la canasta básica alimentaria, ¿sí?, como lo vemos acá. Es decir, son hogares más pobres, ¿sí? Y esto se debe a que justamente, como decía Jersey recién, estos son datos igual nacionales de la encuesta rápida de la situación de niños, niñas y adolescentes que hizo UNICEF. En 3 de cada 5 de estos hogares la cuota alimentaria no se percibe en tiempo y forma. En la mitad de estos hogares no se percibe nada.
cero pesos en términos de obligación o cuota alimentaria, un 12% restante que se percibe de manera esporádica, lo que se le ocurre que está bien para el progenitor, digamos, no es una obligación, ¿sí? Bueno, yo me río porque ya lo dije muchas veces esto, pero bueno, obviamente es dramático. Entonces, por eso, ¿cuáles son las estrategias, digamos, de supervivencia de estos hogares? Bueno, las mujeres que están a cargo de estos hogares cumplen un rol fundamental, ¿no?, en las estrategias de supervivencia. Tienen que salir a trabajar con mucha más frecuencia, por eso ven que tienen tasas de empleo que no es que son solamente, acá puse en comparación con las mujeres, pero es el único segmento de la sociedad que tiene tasas de empleo incluso más altas que las de los varones, ¿sí? Los hogares monomarentales tienen que salir a trabajar, tienen también por eso mayores tasas de actividad, pero tienen, también pueden ver acá, mayores niveles de informalidad. ¿Por qué? Bueno, porque las que están a cargo de estos hogares monomarentales tienen que no solamente hacerse cargo del sostenimiento económico de estos hogares, sino también están a cargo de manera exclusiva de las tareas de cuidados. Entonces, ¿cómo hacen? ¿No? Dijimos, son 6 horas y media. Ahora les voy a mostrar, son muchas más horas cuando hay 2 niños menores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen? Bueno, necesitan empleos por hora. ¿Qué pasa con los empleos por hora? ¿Cuál es la ocupación que en general funciona por horas en nuestro país? El trabajo en casas particulares. Por eso las mujeres que están a cargo de hogares monomarentales trabajan, se emplean como trabajadora de casa particular con bastante más frecuencia, ¿sí?, que el resto de las mujeres. Esta es la ocupación, y obviamente estamos trabajando en conjunto de Economía, del Ministerio de Trabajo, para mejorar, el Ministerio de las Mujeres también, para mejorar esta situación, pero es la ocupación más informal de todo el mercado de trabajo. Cerca del 80% de las trabajadoras de casa particular trabajan de manera informal, o sea, no tienen aportes, ni obra social, ni ningún derecho asociado. Entonces, bueno, por este motivo, las mujeres también que están a cargo de hogares monomarentales tienen mayores niveles de informalidad. Acá, esto que les quería contar, ¿no?, que les adelanté un poco antes. Decíamos, 6 horas y media en promedio son las que destinan las mujeres a cuidar el hogar, lavar la ropa, etc. Bueno, cuando vemos qué pasa con el trabajo no remunerado según la cantidad de hijos, ¿sí?, pueden ver cómo se distribuye, ¿no? O sea, los hijos cumplen un rol clave en todas esas horas que las mujeres tienen que destinar a las tareas de cuidado. Las mujeres que tienen 0 hijos menores de 13 años es el punto de corte que pone el INDEC, ¿no?, el encuesta uso del tiempo, ven que le destinan 4 horas y 20, ya cuando hay un niño, ven que son casi 8 horas, y cuando tenemos 2 niños menores de 13 años, ya se va a 10 horas y 11 minutos, esto es más que una jornada laboral, no hace falta que se los diga. Entonces, el trabajo, obviamente, tiene que ver, o sea, es una parte importante de la supervivencia. Y la otra estrategia de supervivencia a la que recurren estos hogares, ¿cuál es? El financiamiento, ¿sí? 6 de cada 10 destinan más de la mitad o casi todos sus ingresos al pago de deudas y atrasos, porque casi el 65% de los hogares monomarentales tienen que recurrir al financiamiento, ¿no? ¿Para qué? Para comprar comida, para comprar medicamentos, es decir, lo usan para gastos corrientes, ¿sí? No se trata de comprarse una tele, comprarse un auto o un bien durable, ¿no? Y si calculamos, esto ahora hace poco, por suerte no actualicé la PPT, pero sí actualizamos el monto. Si nosotros le imputáramos a cada uno de estos 3 millones de chicos, ¿no?, en realidad la encuesta permanente de hogares, el monto equivalente a la mitad, ¿sí?, de la canasta de crianza, que es lo que vamos a presentar ahora, veríamos que esta deuda asciende a 1.2 billones de pesos, ¿sí? Esto era en febrero y con la canasta básica total. Con la canasta de crianza, que da más alto, qué sé yo, esto asciende a 1.2 billones de pesos. Estamos hablando de casi 2 años de asignación universal por hijo. Piensen que hay 5 millones de niños que reciben la UH, o sea, es realmente muchísima plata. Y estamos hablando de más de 3 años de, por ejemplo, prestación alimentaria y más de 12 veces toda la infraestructura de cuidados. O sea, imagínense todo esto más o menos multiplicado por 3, y eso es a lo que da, digamos, la deuda alimentaria hoy por hoy. Por eso es un problema económico la deuda alimentaria, ¿no? No es solamente un problema, obviamente, si estamos en un colegio de abogados, compete el caso por caso,
Pero, digamos, es un costo de oportunidad muy grande que no solamente lo pagan las mujeres con su tiempo, con su esfuerzo, endeudándose, sino que lo paga el conjunto de la sociedad y por eso es importante actuar desde el Ministerio de Economía. Entonces, desde el Ministerio de Economía, en conjunto con el INDEC, en conjunto con UNICEF, elaboramos el índice crianza que justamente apunta a medir el costo de criar niños, niñas y adolescentes teniendo en cuenta dos componentes. Por un lado, lo que se podría considerar el costo directo, que estos son los bienes, servicios, tarifas, etcétera, necesarios para el sostenimiento económico de cada niño o niña, ¿sí? Esto está relacionado, de hecho, es el coeficiente adulto equivalente, se llama, si ustedes miran el informe canasta básica total, correspondiente a la edad de cada niño o niña, entonces surge la CBT. Este es un componente que entonces varía de la misma manera. Si ustedes entran en internet y ven las distintas canastas de crianza, van a ver que este primer componente varía de acuerdo a la CBT. Y un segundo componente, que esto es lo que tiene como de rupturista, digamos, de novedoso, que es esto de el costo de los cuidados. Este costo de oportunidad que pagan las mujeres por estar cuidando, que les impide justamente acceder a un empleo. Ya me había puesto para no tardar de más. Ahí está. Pero bueno, hice lo que pude. Para el cuidado de niños y niñas, que justamente les impide a las mujeres poder acceder a un empleo formal de 8 horas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se calcula este costo de cuidados? Teniendo en cuenta lo que serían las 8 horas que esta mujer justamente necesita, ¿sí?, para salir a trabajar, y a eso se le resta lo que son las horas de escolaridad obligatoria, ¿sí?, contempladas legalmente en el sistema público. ¿Por qué hicimos esto? O sea, ¿por qué no tuvimos en cuenta? Bueno, y estas horas se las multiplica, ¿sí?, al resultado de esto se lo multiplica por el salario horario de una trabajadora de casa particular. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos esta decisión? Bueno, la decisión del costo de oportunidad, creo que no hace falta que se los diga, digamos, la alternativa si no era considerar todas las horas de cuidado, pero ahí había que ver los distintos formatos de hogar, quedaba sucia, o sea, que no alcanzaba la muestra, digamos, para poder hacerlo correctamente y qué sé yo. Y además porque esto tiene un carácter prescriptivo, no es solamente descriptivo. O sea, esto se supone que sirve de hecho para informar a jueces, abogados, etcétera, para personas que tomen decisiones de modo tal que estas decisiones sean justas y reduzcan este costo de oportunidad que justamente pagan las mujeres, ¿no? Entonces lo que se hizo fue restarle esas horas, multiplicarlas por la hora, el salario horario de una trabajadora de casa particular. Y por eso, digamos, no se tuvieron en cuenta, por ejemplo, otras formas de cubrir esto que podrían ser a través de jardines maternales, centros de desarrollo infantil, porque justamente la cobertura de eso hasta hoy no es simétrica en todo el país, por más que esto es PBA, que tampoco es simétrica en toda la provincia de Buenos Aires. Además sabíamos que esto se iba a usar y nuestra idea era que se utilizara también en otras provincias. Entonces lo que hicimos fue tomar lo que establece la Ley Nacional de Educación, que son 3 horas para el nivel inicial, 4 horas para primaria, ¿sí? Bien, entonces, aparte, bueno, acá esto ya se los expliqué, y voy directo entonces, para no pasarme mucho, a lo que es el índice. Entonces pueden ver, la parte fucsia es el costo de los bienes y servicios, ¿sí? Esta es la canasta de, me parece... Julio. Sí, esta es la de julio. Ahora ya está la de agosto disponible, eso lo pueden buscar ponen canasta de crianza en Google y ya directamente les entra, o pueden entrar al vía del INDEC a través de las estadísticas de condiciones de vida y aparece esta canasta. Importante, se publica todos los meses junto con la canasta básica total, ¿sí? Todos los meses, y esto también es importante porque entonces se darán cuenta que además es un valor actualizado, ¿sí?, de manera mensual. Entonces, la parte lila es la del costo de cuidados. Una cuestión importante que es que no es que directamente, porque esto yo lo uso mucho también para trabajar con jueces y juezas, este tema, no se suma tal cual el total de cada niño o niña, sino que el componente de cuidados, hasta 5 niños o niñas, se prorratea, ¿sí? ¿Qué valor se toma? El valor de cuidados del niño que insume justamente un mayor costo. En este caso sería, imagínense que si tienen un nene de 2 años y un nene de 5, ¿sí?, lo que se hace es tomar 106.000, ¿sí?, y sumar, ¿sí?, la parte de alimentos para cada uno, ¿sí?, para cada rango de edad.
¿Cómo se establecieron estos rangos de edad? Justamente a partir de lo que les decía ¿no? Bueno, de 0 a 1 año son 7 horas, en realidad jornada laboral por la reducción por lactancia. A partir de ahí ya son 8 horas las que hay que cubrir, hasta la salita de 4, que es cuando empieza la obligatoriedad. A partir de ahí son 3 y en la primaria ya son 4, ¿sí? Y acá hice algunos ejemplitos, por ejemplo, bueno, esto, ¿no? Tienen un bebé de 8 meses, un niño de 10 años, ¿ven? Se suman los costos de bienes y servicios y el costo de cuidado va solo el de el nene de 8 meses, que es el que insume más horas de cuidado, más plata, ¿sí? De tiempo de cuidados. Y lo mismo, bueno, acá pueden ver otros ejemplos más, donde lo mismo, ¿ven? Se toma siempre el costo de cuidados del niño o niña que más horas de cuidado requiere por día. ¿Qué más importante para tener en cuenta? ¿Por qué se hizo hasta los 13 años? Porque justamente a partir de los 13 años, ya ni para el INDEC, ni para, bueno, hay mucha legislación en nuestro país, digamos, al respecto, no se las considera personas dependientes de cuidado, ¿sí? Otra cosa que falta y que hay que tener en cuenta, y que es la que estamos trabajando con UNICEF, no para que salga una canasta directo, pero es la cuestión de los niños y niñas con discapacidad, que obviamente el costo es mucho mayor. Nuevamente, esto es solamente una aproximación, y obviamente estamos trabajando para ver cuál es este costo extra, pero digamos, no es que va a haber una canasta específica de eso, sino que la idea es que esto sea el puntapié para seguir investigando y generando, digamos, jurisprudencia en ese sentido. Desde que salió esto, se presentó el 8 de marzo, que lo presentó Sergio Massa, digamos, el ministro de Economía y el candidato de Unión por la Patria, que decidió darle importancia a esto, darle centralidad y que el INDEC avanzara. Y la canasta se publicó en la primera semana de julio, y desde entonces ya salieron 16 fallos que lo tienen en cuenta en 8 provincias de nuestro país. Y para tener una herramienta además que estuviera situada, que sirviera, porque esto por ejemplo es provincia de Buenos Aires, para la Patagonia son valores que se quedan cortos, para el noroeste son valores que se quedan muy por encima. Entonces están trabajando en 11 provincias para poder elaborar canastas propias, para poder tener sus propios datos, digamos, también ver cuál es esta población de hogares monomarentales a la que hay que llegar primero, porque claramente tienen muchas más necesidades y más urgencias que los demás hogares, y están trabajando también, bueno, y Débora también va a poder conversar sobre eso, también en reformas de los códigos procesales, por ejemplo, acá en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en Catamarca, para que justamente esto se pueda tomar para lo que es la fijación de alimentos provisorios. Por mi parte eso sería todo, y sepan que estoy a disposición para lo que necesiten, porque la verdad que ustedes van a ser las impulsoras y los impulsores de que esto siga caminando, y nada más agradecerles de nuevo por la invitación. Ahí está. Ahí va. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y les cuento que cuando hablé con Jessica por esta convocatoria, nos pusimos a pensar el punto central, ¿no? El índice de crianza, de la cuestión de los alimentos. En mi caso, acá estamos presentes los 3 poderes del Estado, y en mi caso pensar, ¿no?, desde el Poder Judicial, desde el rol procupo como funcionaria, en esta cuestión que era lo que se nos planteaba de cómo fijar la cuota alimentaria, cómo actuar desde los tribunales para garantizar este derecho. Entonces aparece una palabra que es la que me gustaría que quede como subyacente en todo lo que les voy a hablar, que es esto del equilibrio.
Porque en definitiva, cuando intentamos la autocomposición, porque en derecho de familia yo soy una convencida en un montón de aspectos del derecho, pero en derecho de familia, si nosotros conseguimos el acuerdo, generamos la convicción de en las familias que es la mejor forma de resolver el conflicto, tenemos un punto ganado para el cumplimiento. A veces se puede, a veces no. Y cuando no se puede, como por ejemplo en los alimentos, que generalmente es uno de los casos más difíciles de generar la convicción, tenemos herramientas. Entonces, cuando desde el Poder Judicial necesitamos resolver y necesitamos comprometer a las partes a acordar o sentenciar una cuota alimentaria, tenemos que mantener esta palabra equilibrio y ahora me gustaría que la dejemos subyacente para ver por qué. El derecho a percibir alimentos, sí, por parte de los niños, niñas y adolescentes, que si bien hay otros beneficiarios, pero es lo que nos ocupa hoy, por parte de sus padres está legislado en el artículo 658 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, de alimentarlos y de educarlos conforme a su condición y fortuna. Acá aparecen elementos centrales de este tema. La obligación pesa sobre ambos padres, ¿sí? Pero esa obligación y ese derecho lo es conforme a su condición y fortuna. O sea, no establecemos una igualdad aritmética. La cuota alimentaria, abonar si el chico gasta 100, no es 50 y 50. Y por eso me parecía tan importante dejar establecido este concepto del equilibrio, o esta palabra equilibrio en todo esto. En definitiva, lo que nosotros debemos garantizar al niño es el derecho a vivir una vida digna, ¿sí? Y a mantener un adecuado nivel de vida. Porque los alimentos es un derecho humano. El derecho a percibir alimentos es un derecho humano. Y así está legislado de manera internacional. Yo ahí cité 4 instrumentos internacionales, hay más, pero entre ellos la Declaración Universal de los que dice que tiene derecho toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, vivienda, asistencia. Fíjense que es todo el contenido que está legislado en nuestro código, lo que es el contenido de la obligación alimentaria. Y también hace hincapié en la maternidad y la infancia, que tiene derecho a un cuidado y a una asistencia especial. También vamos después a volver sobre esto. La Convención sobre los Derechos del Niño también establece para el Estado la obligación de garantizar este reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y al desarrollo, y en que el Estado tome todas las medidas necesarias para garantizar el pago de esa prestación alimentaria. La CEDAW, que garantiza, que establece que los estados deben garantizar a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, con el parto, con el puerperio, ¿sí? Y asegurar una nutrición adecuada durante el embarazo y durante la lactancia. Acá tenemos también, por ejemplo, el derecho a percibir alimentos a una del hijo por nacer. Y el Pacto Internacional, el Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, que reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí, para su familia, incluye alimento, vestido, pero no solamente eso, sino a una mejora continua de esas condiciones. Y pensemos que todos estos tratados, por el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, no solamente son tratados internacionales que firmó nuestro país, sino que tienen rango constitucional. Entonces, la tarea de los representantes, de los que cumplimos funciones dentro del Estado, es hacer respetarlos y que toda nuestra actividad pase por este tamiz de convencionalidad y de constitucionalidad. Por eso
supone este diálogo permanente, supone una mirada sistémica de mirar el derecho en su conjunto para asegurar este cumplimiento, para garantizar el cumplimiento de este derecho humano al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Por eso, desde todos los aspectos, pero desde el rol judicial, debemos garantizar, por un lado, de analizar los casos, de aplicar la ley, de interpretarla y de aplicarla conforme a estos principios para garantizar esto y poniendo siempre como finalidad, ¿no? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Sobre quién tenemos que ir? ¿A quién tenemos que proteger en primer lugar? La obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental con la fuente legal que citamos recién, establece que corresponde a ambos padres, como le dije antes, y que esos padres lo que deben garantizar es la manutención, la educación, el esparcimiento, la vestimenta, la habitación, los gastos de enfermedad, los gastos necesarios para adquirir una profesión o un oficio. En general, la formación integral de los niños, niñas y adolescentes. Y esa prestación puede ser en efectivo, como puede ser dineraria, como puede ser en especie. Vamos a volver sobre esto, porque hasta ahora hablamos de que la obligación es de ambos, y hablamos de que puede ser en especie y puede ser monetaria. Desde el ámbito del Poder Judicial, cuando nosotros establecemos cuotas en especie, y por eso es tan importante cuando lo charlamos en un ámbito de conciliación o como sentenciamos, los alimentos en especies tienen que poder cuantificarse. Si nosotros fijamos una cuota en especie, tiene que ser el colegio, tiene que ser la obra social, tiene que ser algo que yo le voy a pedir a alguien para saber, porque si se incumple esa cuota, la puedo ejecutar. Porque si yo pongo que que el padre le va a comprar 2 pares de zapatillas por año, después por ahí compró las zapatillas que vale 10 y el nene necesitaba las que valía 30 porque tenía que tener contrafuerte, porque tenían que ser... Y no solo se trae a tribunales para que se resuelva esa cuestión, sino que genera un desgaste en la familia y en esa conflictiva, que para cuando llegó a tribunales ya generó un daño, porque para cuando fueron a ver a los abogados para llegar a hacer ese reclamo, ya se generó toda una situación mientras retiraba el chico, mientras que lo llevaba de vuelta. Entonces nosotros lo que tenemos que garantizar es que tanto en los acuerdos cuando los celebramos, donde intervienen los abogados, intervenimos los operadores judiciales, que sean convenios o que sea una sentencia donde se determine en especie aquello que es fácilmente cuantificable. Entonces, si no lo ejecuta, si me va a pagar la luz. Listo, ya está. Pregúntale de nuevo cuánto gastó, debe eso. El alquiler, la vivienda, ¿no? Y por otro lado, estas prestaciones también deben ser proporcionales. Y acá el equilibrio se ve a full. ¿Proporcionales entre qué? Entre aquello que son las necesidades del alimentado y aquellas que son las posibilidades económicas de los obligados al pago. Insisto, siempre venimos hablando de los dos, porque ahora quiero traer esto de las tareas de cuidado, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que llevar al juzgado las necesidades de los chicos, en los niños menores de edad está clarísimo y no se necesita prueba de la necesidad. Yo inicio el juicio de alimentos porque hay una persona que tiene en su cuidado un niño, niña o adolescente que requiere el pago de la cuota alimentaria. La necesidad está comprobada con el inicio. Ahora, si ese chico además, porque yo tengo que probar cuál es ese nivel de vida y qué gastos son los que tengo que cubrir de ese chico, si va a una escuela privada, si hace un deporte, si tiene un tratamiento especial por una dieta, si usa lentes, si tiene ortopedia, los brackets, no sé. Son gastos que van incrementando, o sea, todos los chicos comen y no necesito probar que el chico gasta 10 kilos de carne en el mes. Lo que necesito probar, porque eso cualquier juzgado lo va a tener, pero sí necesito saber qué otras cosas y qué otros gastos tiene ese chico, porque entonces la cuota alimentaria va a ir incrementando, porque el nivel de vida de ese chico
requiere de cubrir estos gastos más, ¿sí? Terapias, bueno, cualquier gasto que se nos ocurra que puede necesitar, ¿sí? Y por otro lado, las posibilidades económicas de los obligados al pago. Acá, obviamente, aparecen estas cuestiones que ya se remitieron, así que no lo tomo, pero no necesita mayor explicación, que la estadística lo demuestra, que en la mayoría de los casos, cuando las parejas están juntas, las madres en general asumimos mayores tareas de cuidado que los padres, y que cuando esas parejas se separan, los niños quedan a cargo de las madres. Entonces, las tareas de cuidado son mayores, sumado a que los ingresos de la mujer en relación con el hombre son inferiores. Entonces, cuando el chico gasta 100, no quiere decir que 50 paga el padre y 50 paga la madre, sino que lo que nosotros tenemos que saber es cuáles son todas esas tareas de cuidado que hace la madre, porque estamos poniendo en este ejemplo, pero todas estas tareas que hace la madre, y cuánto gana el padre. Mientras tenga un recibo de sueldo, bueno, nos facilita las cosas porque sabemos cuánto es, pero puede ser un trabajador autónomo que tendremos cuánto es su facturación, puede ser un trabajador informal. Entonces acá necesitamos saber cuál es el nivel de vida. Y para saber el nivel de vida no voy a tener un recibo de sueldo, la declaración jurada o la del monotributo seguramente será un poco más bajo de lo que realmente es, pero puedo pedir el resumen de tarjeta de crédito para saber cuáles son los gastos, puedo saber cómo se mueve en un automóvil, qué tipo de automóvil, si viaja al exterior, si viaja de vacaciones, en definitiva, los gastos habituales, corrientes que hace, que me permite tener un indicio de cuál va a ser el ingreso mensual que tiene esa persona y sobre la cual voy a poder fijar un número de ingreso, ¿sí? De él. En definitiva, quiero acá remarcar, porque cuando nosotros hablamos de las tareas de cuidado, es cuando tenemos que repensar qué quería decir cuando decía que ambos progenitores tienen la obligación de alimentar a sus hijos conforme su condición y su fortuna, ¿sí? Porque estas tareas cotidianas, que esto lo incorpora en el 2015 con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 660, que si bien la jurisprudencia ya lo venía tomando en cuenta, sí, y con todo el valor pedagógico, además de legal, con todo el valor pedagógico que tiene, que el código así lo diga, que las tareas cotidianas que realiza un progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y por lo tanto constituye el aporte a su manutención. Esta igualdad de los progenitores, que los dos tienen la obligación de pagar la cuota alimentaria, de alimentar a sus hijos, es una igualdad formal. Lo que nosotros ahora tenemos que analizar, esa igualdad, no es como una igualdad formal del 50 y 50. Nosotros lo que la tenemos que pensar, la tenemos que analizar, la tenemos que interpretar todo, es en esto, en que, en el ejemplo que venimos sosteniendo, porque en el 90% de los casos vemos que es así, la madre, con la prestación que hace durante todos los días de esa dinámica familiar y cotidiana de ocuparse de los niños, hace una prestación en especie que ya es el aporte que ella hace para la cuota alimentaria. Entonces, de los 100 que gastó el chico, quizás el padre tenga que poner 80 en efectivo. Pero no porque la madre solo ponga el 20, porque la madre puso el 20 y puso todo esto. Lo novedoso, lo que nos facilita este índice, es que ahora esto tiene un valor científicamente calculado que antes no lo teníamos. Entonces, por eso es una herramienta que nos puede ser muy útil, porque ahora tenemos a cuánto equivale este valor, ¿sí? Porque antes lo calculábamos medio así como que le buscábamos la vuelta, ¿sí?
Entonces decíamos, y al padre le fijo un poco más que la mitad, porque la madre tenía, bueno, ahora científicamente yo tengo justificado, ¿sí?, a cuánto equivale ese valor económico. Y acá aparece, o sea, esta interpretación solamente la podemos hacer si nosotros tomamos una mirada de interseccionalidad. Porque acá aparece, un poco las chicas ya lo mencionaron, dos grupos en situación de vulnerabilidades. Por un lado los niños, niñas y adolescentes, y por otro lado la mujer. Entonces, una cuestión como esta y una forma de pensar como esta, en realidad lo que hace es que el Estado, los tres poderes hoy presentes, están tomando una acción positiva para erradicar un obstáculo en estos roles socio-históricos estereotipados que nos pone a las mujeres en determinada posición de cuidado, ¿no?, y al hombre en el proveedor de los bienes. Por eso, para finalizar, voy a tomar una frase que dice que los derechos humanos son para todos nosotros, en todo momento. Seamos quienes seamos y de dónde seamos. Esto en realidad es para pensar, reflexionar en que como Estado, ¿no?, cada vez que tengamos un reclamo seamos capaces de escuchar, seamos empáticos y seamos capaces de dar una respuesta efectiva. Y por eso esto me quedó de la facultad. En realidad lo que necesitamos cuando nos enseñaban lo que era el paradigma, lo que era la perspectiva, nos decía que había que ponerse los lentes. Y me acuerdo que el profesor nos enseñaba, ustedes se ponen un lente azul y van a ver todo lo que van a ver en tonalidad azul. Ustedes se ponen un lente amarillo y todo lo que van a ver tienen en esa mirada tiene una tonalidad amarilla. Bueno, que nos pongamos todos, porque en derecho de familia tiene mucho que ver esto del rol y del trabajo y de cómo actuar desde seamos de un lado o del otro del mostrador, ¿no? Que nos pongamos todos esos lentes para que se respeten entonces los derechos de los grupos más vulnerables. Bueno, voy a iniciar mi pequeña intervención pidiendo disculpas porque me tengo que ir un rato antes de lo debido. Por suerte pude hablar con Débora y reírme con Débora un rato largo antes, que nos juntamos. Ella va a ser el cierre de la actividad. Yo me tengo que ir un rato antes. Pero quiero iniciar mi aporte con una pregunta para los que se animen los que y las que se animen a responderla. No hay una única respuesta y tampoco hay un dato objetivo estadístico duro que tengamos como para afirmar una respuesta unívoca a esta pregunta. Pero cuando nosotros desde los centros de acceso a la justicia empezamos a desplegar operativos territoriales en todo el país, pero en particular en la provincia de Buenos Aires, atendiendo específicamente el problema del acceso a la justicia en relación al derecho a la cuota alimentaria, o mejor dicho, en relación al problema del incumplimiento de la cuota alimentaria, nos hemos hecho dos preguntas. Primero, ¿qué hace el Estado o quién se hace responsable frente a un problema tan antiguo como la humanidad misma, que es el abandono parental? ¿No? Entonces, ¿qué responsabilidad? ¿Quiénes aparecen para hacerse responsables frente a este antiquísimo problema que es el abandono parental? Y madres, jefas de hogar, solas, criando pibes y pibas y reproduciendo a la humanidad de esa manera, en definitiva. Y la segunda pregunta que nos hicimos cuando veíamos que el problema de la consulta sobre, che, ¿qué hago? No logro que mi ex cumpla con la cuota alimentaria, está dentro del top 5 de las consultas en los centros de acceso a la justicia, era, che, de nuestras experiencias personales y de nuestras experiencias como abogados, abogadas, litigantes o asesores desde los centros de acceso a la justicia,
es más fácil ayudar a una mujer, decir algo que puede ser polémico, pero quiero que el que se anime lo responda, a hacerse una interrupción voluntaria del embarazo o a cobrar la cuota alimentaria? Bueno, entre muchos nos hicimos esa pregunta. ¿A qué derecho, consagrados ambos en la Argentina por la normativa, estoy hablando año 2022, 2023, ¿no? ¿Qué derecho consagrado normativamente es más accesible efectivizar? Su efectivización. Bueno, Tengo una respuesta. vamos. Lile. El ILE. Bien. Sí. Bien, ¿no? O sea, no, el ILE, que es un derecho que se consagró en este gobierno. Respecto, el juicio de alimentos también está en nuestro Código Civil, tuvo reformas, hubo una reforma muy importante, pero está en nuestro Código Civil, ¿no? Hace un siglo. Entonces, ¿qué nos pasó ahí? ¿Qué nos pasó ahí? ¿No? ¿Qué nos pasó ahí? ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? No, que también estuvo mucho más visibilizado, fue más polémico en los medios de comunicación, siempre, o sea, mostraron más y no tal vez esto, Claro, esta herramienta tan importante como lo que están hablando las compañeras. Está apareciendo recién ahora. Bien. Cada vez que tengas que... Me gusta porque esta pregunta genera, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿viste? Como yo la hice en un par de auditorios. A través de un proceso, un juicio, Ya todo es lento. Cuando Todo se años. judicializa. El juicio de 10 años. ¿No? Dos Entonces el derechos. sistema judicial y no sabes cuándo salir, ¿viste? Bueno, es que antes con el aborto era ese problema, cuando había que judicializarlo, cuando sale el fallo FAL, era como, bueno, ya tengo el bebé hasta que sale el juicio. Y eso lo llevó a otra conclusión más de índole, Claro. más de índole política. Sí. Los feminismos, y esto no solamente atañe al feminismo en la Argentina, los feminismos, por lo menos de Occidente, yo me he puesto a hablar de otros feminismos porque el que conozco es el de Occidente en general. Los feminismos de Occidente tuvieron más fuerza y más potencia para efectivizar el derecho a la elección de ser o no ser madre y de interrumpir voluntariamente el embarazo que para efectivizar el derecho a una maternidad y a una crianza digna. Evidentemente hubo más fuerza para efectivizar un derecho que para efectivizar, ¿cómo hacemos como Estado, como sociedad, como movimiento de mujeres para acompañar maternidades dignas y crianzas dignas? Y bueno, en un punto también esto yo lo relaciono con el adultocentrismo, ¿no? Evidentemente siempre el juicio de alimentos, esto lo hablamos mucho con Nelly Millorki, una histórica compañera feminista, abogada. El juicio de alimentos siempre se vivió, y esto digo desde padres, madres, tutores encargados y poder judicial, como un problema entre adultos. Entonces, queda absolutamente excluida la dimensión de que lo que estamos discutiendo son derechos humanos fundamentales de la infancia y la adolescencia, y también la dignidad de generaciones enteras, ¿no? Porque en los primeros años de vida, la alimentación, la educación, los derechos en los primeros años de vida marcan la trayectoria de un ser humano y en términos masivos de una generación, ¿no? Estamos hablando de que más del 11% de los hogares en nuestro país, donde viven más de 3 millones de pibes, son hogares monomarentales y y al menos la mitad de ellos tienen problemas con el cumplimiento de la obligación alimentaria. Estoy diciendo, perdón, me está pasando algo increíble, pero me están llevando de la escuela de mi hija. ¿Puedo atender un segundo? Sí. Suerte, está todo bien. Las tareas de cuidado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Para reforzar las tareas. Es la que no, eso. Es el único que no puede no atender. La madre. Y aparte siempre nos llaman primero a la madre. Obvio. Si no nos encuentran, recién me llaman al padre. Pero querés hablar mientras de No, mientras ella hablaba también se me ocurría como una reflexión que ella traía, bueno, también cuerpo de las mujeres versus propiedad privada de los que incumplen la cuestión alimentaria, Ah, me gusta. ¿no? ¿Cuál, claro, a cuál uno de los derechos se ve más rápido? ¿No?
entregamos nuestros cuerpos antes del bolsillo de quien cumple. Igual coincido con Marisol, la compañera, que decía lo de la visibilización, ¿no? Por eso es tan importante traer estos temas a los colegios de abogados, de magistrados, a los sindicatos. Hablábamos el otro día con Diego, que fue una charla de mujeres de la industria y presentó esta herramienta y la desconocían por completo, porque hay que promocionarla, hay que llevarla, es una política pública y como también decía Janine, estamos los tres poderes del Estado acá, entonces poder llevar esta herramienta, que es lo que hicimos con el aborto, por lo menos las que estuvimos militando el aborto hicimos Y además esto, el tiempo. llevamos, explicamos los procedimientos, ¿no? El tiempo para movilizarse, porque también, o sea, el activismo en torno al aborto, si bien obviamente estábamos también las más senior, digamos, también es como que movilizaba a pibas como muy jóvenes, que también tienen más tiempo, o sea, justamente el problema para mí que tiene este sector, y por eso es tan difícil de visibilizar y que se vea como un problema, es que son mujeres que, ustedes vieron las estadísticas, o sea, si no están laburando, están cuidando a los chicos y entonces encontrar el tiempo para visibilizarlo, para organizarse y qué sé yo, es muy problemático, es el peor del grupo en ese sentido para encontrar, digamos, recursos organizativos, tener acción incluso para colectiva. movilizarse, Son claro. las que peor están, o sea, son las que menos tiempo tienen de toda la sociedad. Sí, tal cual, para poder Y poner es la gente hora. y visibilizarlo. Es un montón. O sea, yo lo digo una vez por semana, pero siempre me impresiona, o sea, 10 Che, perdón, tuve un problema con la autorización de... bien, bueno. No era nada grave, no pasa nada. Usted que te gustaba. Estábamos siguiendo el tema que empezaste de la visibilización. Tiré el Decía la tema, compañera ¿no? de- Estaba con el tema de la responsabilidad del Estado y la responsabilidad también en los movimientos sociales respecto de que el juicio de alimentos siempre se vivió como un problema entre adultos, ¿no? Y el problema del adultocentrismo y no haber centrado el problema como un derecho humano fundamental de infancias y adolescencias, en donde se fue el destino, como decía, de generaciones en un determinado tiempo histórico. Y me parece importante situar, o sea, ubicar políticamente el problema ahí, porque cuando logramos ubicar el problema del juicio de alimentos, circunscribirlo ahí, logramos que el Estado empiece a asumir el problema como de orden público. El año pasado, a partir del informe que realiza, a mí me gusta porque aparte este es un tema que, si bien muchos siempre lo pensamos, lo trabajamos y qué sé yo, el primer informe oficial lo produjo el Estado de la Provincia de Buenos Aires. Y a mí esto me parece un dato relevante porque tiene que ver con que el Estado de la Provincia de Buenos Aires evidentemente dimensionó que ahí había un problema económico y social enorme. Sí, en el país, pero en particular en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, el primer informe oficial en donde el Estado se pone a investigar y a diagnosticar el problema del incumplimiento de la cuota alimentaria, lo produce el Estado de la provincia de Buenos Aires. Vieron que muchas veces uno, o sea, a mí me pasaba por lo menos antes del gobierno de Axel Kicillof, que me preguntaba sobre algunos ravioles y sobre la estructura del Estado de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como que uno siempre, no es un sentimiento, es como que siempre tuvo más relevancia el Estado municipal. Y a veces buscabas, ¿no?, investigaciones, acciones, políticas públicas del Estado provincial y te costaba más situarlo, ¿no? Y esto a mí me pareció una novedad política y estatal y estadística importante, que el primer informe sobre la problemática lo haya producido el Estado de la Provincia de Buenos Aires. Así que celebro eso. Y con una serie de recomendaciones. Y por primera vez, un ministro de Economía, por primera vez, Sergio Massa, por primera vez le da la indicación al INDEC, al instituto estadístico más importante del país y uno de los más reconocidos en América Latina, a pesar de momentos críticos, que empiece a producir estadísticas sobre el problema. Por primera vez, entonces. La primera vez que tenemos un informe en la historia argentina sobre la problemática que surge de la provincia de Buenos Aires y la primera vez que un ministro de Economía ordena medir la medición estadística del problema a nivel nacional. Y después, humildemente,
nosotros creo que desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación también aportamos a situar el problema como un problema de acceso a la justicia, en donde ubicamos que tener o no tener plata para pagar un abogado a la hora de llegar a tribunales es determinante para que se efectivice o no el derecho. Entonces, el problema del patrocinio jurídico es una brecha, es una traba muy concreta a la hora de efectivizar el derecho y de cesar con la vulneración y con la violencia económica, tanto para niños, niñas y adolescentes como para madres, que implica su incumplimiento. Entonces, 3 ministerios que logran ubicar al problema como un problema de orden público y se dan políticas al respecto. No había pasado hasta ahora nunca. Y repito, el juicio de alimentos está en nuestro ordenamiento civil hace 100 años, no sé estrictamente ahora puedo medir el año, pero bueno, desde que existe el Código Civil, el Código Vélez Arfield, ¿no? Con sus modificaciones y más, sobre todo la última modificación importante de este siglo. Entonces, esto es claramente una novedad. Esto es claramente una novedad que produjo de manera inmediata fallos sucesivos. O sea, cuando el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo le brinda herramientas concretas de trabajo y se planta políticamente frente a un problema social, el Poder Judicial es muy permeable. Nosotros tenemos que saber que el Poder Judicial en nuestro país, para las cosas que nos gustan y para las cosas que no nos gustan, suele ser un Poder Judicial muy permeable, ¿no? Y esto es importante saberlo, porque desde ese momento a la fecha, como bien dijo Sol, existieron una veintena de fallos. Desde agosto, desde que se conoce el primer índice de crianza, en julio. En agosto ya empezamos a ver los primeros fallos que utilizan el índice de crianza como un piso. Entonces, sucesivamente se fueron produciendo fallos, que asumen el índice de crianza como una referencia ineludible, que asumen el problema de los alimentos como un problema de carácter urgente, entonces empiezan a fijar los alimentos provisorios en la primera audiencia, entonces asumen que es un problema que tiene que trabajarse como un juicio sumarísimo, de carácter cautelar, como un amparo, entonces empezamos a ver fallos en donde se fijan los provisorios en la primera audiencia, en donde empieza a flexibilizarse todo el rigor formalista de cuándo se traba la litis, de que hasta que no se trabe la litis no puedo fijar los alimentos provisorios, de que no pude notificar nunca al demandado, no, basta. Se fijan los alimentos provisorios en la primera audiencia y después vemos todos los demás debates. Bueno, esto es un logro y es producto de que el Poder Ejecutivo empezó a tomar posición. Entonces, miren qué importante que es que el poder más político de los 3 poderes tome posición. Miren el efecto en cadena que se comienza a producir. Miren si no va a ser importante que los poderes ejecutivos, el nacional y los provinciales, tomen posición al respecto. Esto tiene efectos inmediatos. No pasó un mes desde que se publicó el primer índice de crianza hasta que tuvimos el primer fallo que lo utilice. No pasó un mes. Entonces, rescato mucho que cuando el Estado se hace responsable de los abandonos y politiza los abandonos, en este caso el abandono parental, hay efectos concretos, hay efectos inmediatos que repercuten en vidas concretas. Entonces, yo valoro muchísimo el proceso que se dio desde el informe que se produce en el Ministerio, en el Estado de la Provincia de Buenos Aires el año pasado, desde que Sergio Massa anuncia el 8 de marzo que el INDEC va a medir la canasta de crianza y va a medir el costo de los cuidados, y desde que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos empezó a situar este problema como un problema de acceso a la justicia y empezamos a brindar patrocinios jurídicos gratuitos como sea. Todos los que trabajan en los centros de acceso a la justicia saben que yo determiné que se brinda patrocinio jurídico como sea, con nuestra red de los colegios o con la red de las universidades o buscando el patrocinio debajo de las piedras o siendo nosotros los abogados y abogadas de los CAP los que ponen la matrícula a disposición de todas esas madres jefas de hogar que se ven impedidas de acceder al derecho porque no pueden pagar un abogado. Por eso también nosotros trabajamos 3 proyectos de ley que presentamos en el mes de junio, que básicamente tienen que ver con agilizar
los procesos, es decir, con propuestas de reformas en el Código Procesal Civil y Comercial Nacional, fundamentalmente en materia de notificaciones. Sé que estamos trabajando de manera coordinada para que estos proyectos se presenten en la provincia de Buenos Aires y en las demás jurisdicciones del país. Nosotros presentamos las reformas en el Código Procesal Civil y Comercial Nacional. También presentamos un proyecto para garantizar el patrocinio jurídico y gratuito para aquellas personas que no puedan solventarse ese gasto y se ven impedidas el acceso al derecho. Y también presentamos un proyecto que generó polémica, pero que sé que es muy debatido, que es un proyecto que recupera un viejo proyecto que preexiste a la asignación universal por hijo y por hija, que establece un fondo compensatorio provisorio en materia alimentaria para aquellos hogares que son acreedores y que no tienen fijados aún los alimentos provisorios. Y proponemos que se pague con un impuesto que para nosotros debería existir, que es el impuesto a las ganancias, para los jueces y juezas que aún no lo pagan y que obviamente superan el nuevo mínimo no imponible, ¿no? Si no es ese proyecto, que sea otro, pero para nosotros que existe un fondo compensatorio provisorio, y no para justificar o naturalizar la deuda, sino para compensar provisoriamente hasta que existan alimentos provisorios, que el Estado se haga cargo de que existe un ingreso más a esos hogares, ¿no? Discutamos, si quieren, el financiamiento, pero evidentemente hay que compensar provisoriamente esos hogares que son acreedores de cuotas alimentarias que no se cumplen. Bueno, esos 3 proyectos los presentamos desde Acceso a la Justicia, ya tienen estado parlamentario, hubo diputados y diputadas que lo asumieron, Daniela Arroyo, Leonardo Grosso, Natalia Saracho y tantos otros más. También estaba Jimena López, que es diputada senadora. Diputada Pronal, bueno, ya ahora es Con mandato cumplido. No, se fue para ser secretaria. Por eso, se fue para ser secretaria, pero es diputada nacional. Claro. Exacto, bueno, pero estaba Jimena. Estaba Jimena Está López. ejerciendo, no, Bien. pero tampoco está cumplido. Bien. Bueno, entonces, un problema antiquísimo que es de carácter legal, pero también es de carácter ético, porque hay que cumplir, porque hay una obligación ética con los hijos e hijas que uno trae al mundo, no solamente porque te lo indica la ley. Entonces hay que hacer un gran trabajo cultural para hacer frente a la cultura del incumplimiento. Pero es importante que los abogados y abogadas que litigamos en estos temas sepamos que el Estado nos está brindando herramientas concretas. El Estado de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Economía a nivel nacional, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a nivel nacional presentando proyectos de ley. Y ustedes saben que los proyectos de ley se logran después de que logramos instalarlos en la sociedad, porque son de alguna manera cultura instalada en los ámbitos tribunalicios, en los colegios de abogados, en los ámbitos sociales, en las familias. En general la ley es una consecuencia de esas victorias culturales que preexisten a la sanción de una ley. Así nos pasó con el aborto, ¿no? Bueno, quería hacer esta introducción, contarles cómo nosotros lo habíamos trabajado, esta problemática, la importancia de trabajar de manera interseccional, porque el problema es un problema interseccional, la importancia de la articulación entre los distintos niveles de Estado y la claridad de que cuando el Estado brinda herramientas concretas para que trabajemos, los poderes judiciales suelen responder bien y suelen responder rápidamente. Y logramos sortear el problema de los tiempos eternos en materia de los juicios de alimentos y demás. Entonces celebremos este momento, sobre todo frente a la crisis económica que estamos viviendo, que el Estado se puso al frente. El Estado se puso al frente y generó herramientas de trabajo concretas. Así que bueno, gracias. Me parece muy importante que estas conversaciones, estas capacitaciones, estas formaciones se desplieguen en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, de los colegios públicos de abogadas, de abogados, también de trabajadoras sociales. Estaría bueno llevar todo esto. Trabajamos mucho con los trabajadores sociales en los juzgados, en los CAJ. Sabemos que los informes sociales muchas veces son muy importantes en los juicios de alimentos. Así que bueno, agradecida, disculpen la interrupción, pero bueno, es parte
del que se Cuidado. ocupaba Las tareas de cuidado. de las tareas de cuidado. Gracias, compañera, por la organización de la actividad. Y tengamos esta claridad: cuando el Estado politiza un problema de estas características, se pone al frente, conoce el problema, lo diagnostica, lo estudia y genera herramientas, los poderes judiciales se allanan. En definitiva se trata de eso también, ¿no? Gracias. ¿Cierro entonces? Sí. Bueno, voy a ser muy breve porque ya, además nos están mandando mensajitos, me voy porque no sé. Sí, sí, Y se fueron yendo un montón. No, para simplemente como dar un ejemplo de esto que decía Sol, de la cantidad de fallos que se fueron dando desde hace menos de 2 meses. El primero, que bueno, con esta jueza es con la que estamos articulando mucho para dar algunas charlas, es la jueza del juzgado de familia número 2 del Departamento Judicial de Lomas. Es el primer fallo que toma el índice de crianza, y nada más que para leerles la parte de la resolución, siendo alimentos un derecho humano fundamental, en razón de la verisimilitud en el derecho y en el peligro de la demora y en virtud de lo dispuesto por el artículo 544 del Código Civil y Comercial, fíjese cuota alimentaria provisoria en el equivalente al 50% de la canasta de crianza, fijada por el Instituto Nacional, bueno, por el INDEC, para la franja etaria de 6 a 12 años, la que actualmente tiene un valor de, bueno, y da el valor de en ese momento, lo recoge así, bien literal, ¿no? Este es el primer fallo, y después, como comentaba Gabriela, hay varios proyectos, iniciativas en el Congreso de la Nación, pero en particular con las compañeras de la legislatura bonaerense se está trabajando en el Senado un proyecto de ley que, para modificar algunos artículos que tienen que ver con el título tercero del Código de Procedimientos, Código Civil y Comercial de la provincia. Lo voy buscando. También les voy a leer, bueno, que modifica el artículo 635, el 636, el 641, el 642, 645 y 646. Por ejemplo, la primera modificación que incorpora este proyecto de ley es el inciso 4 del 635, que el inciso, como soy yo, que no se me acuerdan las cosas de memoria, es ofrecer la prueba de que intentare valerse, ¿no? El inciso 4. Y en la modificación, lo que se incorpora es, acá está. Ofrecer la prueba de que intentare valerse, y ahí viene, a excepción del caso del artículo 636 bis, que es una incorporación, ahora se las voy a leer, en el que solo bastará con acreditar el vínculo siempre que la obligación alimentaria surja del ejercicio de la responsabilidad parental. Si se ofreciere prueba testimonial, los testigos declararán en primera audiencia. Y el 636 bis agrega: medida en protección del interés superior del niño, niña o adolescente, fijación de alimentos provisorios. Ante la denuncia del incumplimiento de una obligación alimentaria que surgiera del ejercicio de la responsabilidad parental, cualquiera sea la naturaleza de la filiación, él o la jueza deberá en un plazo no menor a 5 días determinar una prestación o cuota básica e indispensable, transitoria y provisoria. En ningún caso podrá resultar en suma inferior para cada hijo o hija a la canasta básica total. Bueno, acá menciona la canasta básica total, no índice de crianza, por si en un futuro, bueno, modificaran o agregaran algún otro cuestión el INDEC. Equivalencias que por género, edad y región pública, el Instituto Nacional de Estadística y Censos creado, bueno, la misma será de ejecución inmediata y deberá persistir hasta tanto se acredite prueba al contrario, o deber de pago en más o menos al fijado provisoriamente.
él o la jueza deberá instruir inscripción provisoria ante el registro de deudores alimentarios previa contra cautela juratoria. Ante los reiterados incumplimientos, él o la jueza deberá aplicar una multa prevista en el primer inciso del artículo 637. El recurso de apelación procederá siempre en efecto devolutivo. Bueno, estas son dos de las modificaciones que yo les menciono, que también fueron trabajadas con compañeras de organismos y ministerios de provincia, de nación. La verdad que, como decían las compañeras, es muy importante informar, como bien decía Sol, el otro día en una charla yo hice el ejercicio, como hizo Gabriela, ¿no?, de hacer preguntas y repreguntas. ¿Quién conocía de 60 trabajadoras de la industria, quién conocía esto de índice crianza? Bueno, nadie. ¿Y quién estaba en algún proceso por juicio de alimentos? Casi la mitad del auditorio. Y bueno, ¿quién había cobrado? Y bueno, esta es, digamos, un ejercicio práctico en el momento, improvisado, pero también es parte del informe, ¿no?, de algunas de las preguntas que hizo el Ministerio, como bien mencionaba Gabriela, en el primer informe, que una de las recomendaciones era: no tenemos un mecanismo público que nos indique cómo o cuánto reclamar en una cuota alimentaria, ¿no?, que da a la discrecionalidad de los distintos juzgados. Y esto es lo que cuenta Gabriela, ¿no? El Estado recoge esa problemática y lo hace política pública. Por eso, repito, es importante, por eso lo comenzamos con Jessica en el Colegio de Abogados, digamos, hablando departamentalmente, ¿no?, en el Colegio de Abogados y Abogadas, para que sea una herramienta a la hora de poner en práctica este conocimiento para el Poder Judicial, para también tenerlo como instrumento, como una herramienta equitativa. Y bueno, también no mencioné las compañeras de la Asociación Civil Matices, que ellas también tienen el asesoramiento a las personas víctimas de violencia de género. Y bueno, no está Julia, pero también es una problemática recurrente, obviamente, en el consultorio jurídico gratuito, el tema de alimentos. Entonces nos parecía fundamental que todos los actores, como dije al inicio, conozcan la herramienta, la implementen, la difundan. Esto del ejercicio, ¿no?, de las trabajadoras y de llevarlo, bueno, con Sol, ¿no?, tiene la tarea, se puso como objetivo ir a todos los espacios y ámbitos posibles, ha pasado por universidades, por un montón de lugares donde uno nunca sabe dónde puede llegar a ser tan útil la herramienta que tanto costó trabajar, porque bueno, Gabriela mencionaba el primer informe certero, crudo también, porque además de las recomendaciones hay, como Sol mencionaba, algunas de las cuestiones, ¿no?, cómo se las rebuscan las mujeres para criar a sus niños, endeudándose, pidiendo prestado a los familiares, pero siempre rebuscándoselas sin un mecanismo estatal que las acompañe. Y como, bueno, vos cuando te fuiste, Gaby, era parte en realidad del show que quería hacer de los cuidados. A ver si seguíamos reflexionando. Bueno, yo decía, también se me venía en la cabeza, bueno, cuando preguntaste esto del aborto y de cuota alimentaria, digo, bueno, es intervenir nuestros cuerpos o intervenir el bolsillo del que es la propiedad privada. Claro, la propiedad privada de quién incumple la cuota. Bueno, es un poco esto, ¿no? También llevar el ejercicio de la corresponsabilidad de las personas que incumplen una cuota. Es reflexionar, es concientizar, es sensibilizar, no solamente la herramienta, sino concientizar. Así que bueno, esa es mi breve intervención para no aburrirlos más, porque lo más importante